Se encuentran entre nosotros como invitados especiales el licenciado Sergio Varela Maya, representante del maestro en Sociología, Raimundo Martínez Carvajal, secretario de Educación. El arquitecto José Juan López, presidente del Consejo Nacional de la Coordinación de la Edad de Oro, Asociación Civil. Saludamos a don Rafael Vilchis Gil de Arévalo, exdirector del Sol de Toluca y primer galardonado con el Pergamino al Mérito Periodístico por esta histórica institución. Desde luego, a la familia Reyes Rivera y Rivera Yáñez, familia del maestro Miguel Reyes Razo, sean ustedes muy bienvenidos. Al maestro Guillermo de Toscano, director del programa En el Camino de Canal Mexiquense. Bienvenido, maestro. Y desde luego al reconocido periodista mexiquense don Víctor Gutiérrez Domínguez. Desde luego al señor ingeniero Pedro Martínez Narváez, miembro del Consejo Consultivo de la Sociedad Mexicana. En cumplimiento a las disposiciones de la Junta Directiva, se ruega al presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, maestro en Derecho Germán García Salgado, vicepresidente de la Junta Nacional, sea tan amable de expresar su mensaje. Muy buenos días tengan todos ustedes. Saludo con mucho afecto al maestro en administración, Guillermo Legorreta Martínez, socio numerario de esta institución y ahora representante personal del presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, y presidente ad vitam de esta sociedad. Bienvenido, está usted en su casa. Saludo con mucho afecto al arquitecto Benjamín Fournier, que viene en representación de nuestro presidente honorario, el doctor en Derecho Erubiel Ávila Villegas, gobernador constitucional del Estado de México. Saludo con afecto y gran reconocimiento a su obra gubernativa a la licenciada Marta Hilda González Calderón, presidenta del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Toluca, municipio educador. Al maestro Miguel Reyes Razo, con nuestra admiración y reconocimiento de siempre. A el señor secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Estado, Municipios y Organismos Descentralizados, don Jorge Martínez Ruiz, bienvenido y muy incorporado a esta celebración. A don Alfonso Sánchez Arteche, intelectual indiscutido, autor de muchas obras sobre el Estado de México y su cultura. A don Joel Granados Gutiérrez, presidente de la Comisión Interinstitucional de esta sociedad. Saludo con mucho respeto y afecto a nuestros invitados especiales, a los señores galardonados del día de hoy, que reciben el reconocimiento en espíritu de más de 16 millones de mexiquenses. El día de hoy, 30 de octubre de 2014, seguimos una tradición tanto histórica como cultural, en el sentido de celebrar el Día de la Fraternidad Mexiquense, que fue establecida en su momento histórico por el ilustre maestro Carlos Juan González, quien fuera gobernador constitucional del Estado de México, y que pensó que dadas las circunstancias del Estado de México, su condición histórica, geográfica, cultural y económica, debería celebrar el acercamiento de los mexiquenses
de todos sus confines y de todos sus municipios, para convivir y pensar juntos del pasado, del presente y del futuro de nuestra importante entidad federativa que lleva el nombre de México, Estado de México. De 1978 en adelante, es decir, hacia el pasado, los originarios del Estado de México no teníamos una denominación específica, hasta que un ilustre adalid de la cultura, como lo fue el maestro Mario Colín Sánchez, se preocupó por esta circunstancia y ante la Academia de la Lengua tramitó la posibilidad de que en adelante los originarios del Estado de México nos denomináramos mexiquenses. Y así lo es. Somos mexiquenses por origen o por adopción, pero descendientes de un Estado cuya historia va aparejada a la historia de México. Prueba de ello es que en esta fecha, hace más de 200 años, estuvo en Toluca el padre Miguel Hidalgo y Costilla para enfrentarse a su destino en la guerra militar. Y fue el día 30 de octubre precisamente donde se llevó a cabo esta histórica contienda contra los españoles y como consecuencia de ello lograron un rotundo triunfo breve tiempo después de haber declarado en el cerro de Dolores Hidalgo la libertad y la independencia de México. Yo pienso, después de haber analizado la exposición de nuestro cronista de Ocoyoacac, que no solamente fue esa contienda militar en donde murieron millares de mexicanos, venidos de todos los confines, vinieron a dar su vida, vinieron a dar su destino al Monte de las Cruces. Pero no fue solo para obtener la independencia y la soberanía de los mexicanos sobre este territorio, sino fundamentalmente su libertad, que significa más allá de que un evento de carácter político. Fue lograr una serie de derechos que los mexicanos son titulares y beneficiarios. Es toda una dogmática constitucional que se haría presente en la Constitución de 1824, una vez consumada la independencia de México. Ese grupo de derechos denominados garantías individuales o derechos humanos que les fueron negados por tantos años y por varios siglos a los mexicanos. Eso era lo que verdaderamente interpretaba esta batalla del Monte de las Cruces, en donde los mexicanos lo decidieron todo con su valentía, con su honor y con su pundonor. Por eso debemos celebrar este día conscientes de que hablamos de la independencia de México, que hablamos de su libertad y de su soberanía, pero recordamos ante todo el esfuerzo extraordinario de sus héroes, como lo fue Miguel Hidalgo y Costilla, como lo fue Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, Jiménez y más de 50,000 mexicanos entronizados en ese Monte de las Cruces. Por eso es importante no solo para el Estado de México, sino para la vida nacional. Y es cuando nos debe hacer reflexionar de que si en esos tiempos los mexicanos entregaron su vida y entregaron todos sus bienes y todo su destino, los mexicanos de siempre deben afrontar las realidades y las crueldades que vive la nación mexicana en los tiempos presentes. Debemos tomar el Día de la Fraternidad para unirnos en emociones, en sentimientos y en coincidencias. Debemos unirnos por la concordia, por el amor,
por la comprensión, por la solidaridad, por la justicia, por la libertad y por la seguridad. Debemos trabajar frente a nuestras instituciones públicas, al lado del señor presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, que está haciendo un gobierno de reforma, pero enfrentado a las vicisitudes que se enfrentaron los próceres por hacer la independencia de México, como Morelos, Guerrero, Andrés Quintana Roo y otros ilustres mexicanos. Y después, en la época de la Reforma, Benito Juárez García, Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada, Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez, hicieron posible una reforma para que los mexicanos viviéramos bien en un Estado de Derecho y en una conciencia de solidaridad y de legalidad. Debemos luchar, como lo dice el presidente, por la legalidad, por la igualdad de todos los mexicanos en el goce y disfrute de sus bienes y de su patrimonio nacional. Debemos luchar porque los 50 millones de mexicanos pobres salgan de esa condición para incorporarse a un estado de dignidad y de derecho. Debemos estar al lado del presidente de la República, ilustre mexiquense, y quien aquí presentara 2 trabajos de investigación sobre el parlamentarismo de México y cumpliera cabalmente con su condición de intelectual y de mexicano. Por eso desde aquí le decimos al señor presidente que no está solo, que frente a los embates de la delincuencia en todas sus manifestaciones, los mexicanos estamos con él, porque es el jefe del Estado, porque es el jefe de gobierno, porque es el responsable de nuestras circunstancias presentes y futuras, porque hace sus reformas y propone a la nación los cambios necesarios para salir de la injusticia y de la desigualdad, porque propone, porque es valiente y porque es patriota. Por esto desde aquí a nuestro compañero ilustre mexiquense le decimos: estamos con usted, señor presidente Enrique Peña Nieto. Muchas gracias. Aquí, en este auditorio que lleva el nombre de don Adolfo López Mateos, el más ilustre de los mexiquenses del siglo XX y uno de los más grandes mexicanos, aquí donde está la figura del gran internacionalista don Isidro Fabela, el defensor de los pueblos débiles, frente a la efigie de don Benito Juárez García, el campeón de la libertad y el campeón de la reconstrucción de la patria. Aquí donde están los más destacados mexiquenses, desde el rey poeta Nezahualcóyotl, pasando por Sor Juana Inés de la Cruz y terminando con Isidro Fabela Alfaro y con don León Guzmán. Aquí los mexicanos queremos decir que la fraternidad ante todo nos une, que la fraternidad nos llena de armonía, reconstruye el tejido social. Por esa circunstancia, desde siempre la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística ha reconocido la obra de sus hombres más significados, que se esfuerzan en el campo de las artes, de las ciencias, del magisterio, de la comunicación social, del humanismo, del esfuerzo de transformadores. A todos ellos los reconocemos en una cultura que es necesaria para los mexicanos y para los mexiquenses. No debemos espantarnos o admirarnos o sorprendernos que casi todos los medios de comunicación nos hablan de delitos, de homicidios, de secuestros, de desigualdad, de inseguridad. Queremos que también las planas de los periódicos hablen de nuestros grandes constructores sociales, que por cierto hoy vamos a homenajear a 6 específicos mexiquenses. Esta cultura de señalar a los ejemplos, a los heurismas, a los paradigmas, a los ejemplos de mexicanos y de mexiquenses,
es la cultura que debe prevalecer en el México de nuestra actualidad. Por eso entregamos el pergamino al mérito, a los méritos mexiquenses. Y por eso seguimos el pensamiento de nuestros grandes próceres, recordando ante todo a aquellos escritores, poetas, historiadores, científicos y artistas que construyen positivamente al Estado de México. Y por eso estamos reconociendo también la labor gubernamental y administrativa del señor gobernador Erubiel Ávila Villegas, que ha cumplido 3 años con esfuerzos abiertos ante la opinión pública, con avances muy determinados y conscientes que resiente la ciudadanía del Estado de México. Por eso este Día de la Fraternidad recordamos a Horacio Zúñiga con su hermosa frase de que los mexiquenses somos brazo que lucha y espíritu que crea. Pero también decimos que los mexicanos conscientes, responsables en el futuro y en el presente del país, salvaremos a México con valores positivos y con la creencia fundamentalmente en el hombre, base del humanismo mexicano. Muchas gracias.